Bueno, buenas noches con todos. Hoy día para continuar las actividades académicas voy a presentar el tema de lo que es asistencia mecánica circulatoria de corta duración. Bueno, un poco de historia para recordar todo lo que es algo de lo que es asistencia y lo que es este trasplante cardíaco. Bueno, en 1905 se empezó con lo que es el primer trasplante cardíaco, ¿no? Pero en animales, que se hizo de un perro, de un can hacia el cuello de otro can. Ya en los 40 hubieron más trabajos experimentales, ¿no? De trasplante cardíaco en animales ya ortotópicos en estos casos, y en el 53, y es cuando Gibbon con su máquina corazón-pulmón hace posible la primera cirugía cardíaca con corazón parado, ¿no? En el que fue un cierre de un CIA gigante. Eh, y en lo que es asistencia, bueno, perdón, y en el 58 se implantó de manera artificial un corazón en un can, y ya para el 62 se empiezan a dar los conceptos para lo que es el balón de contrapulación intraaórtico, ¿no? Pero todavía como trabajo experimental. Ya para el año 68 es cuando recién se implanta en humanos, en un trabajo presentado por Grantowitz, en el que implanta dos pacientes en shock cardiogénico refractario, y de los cuales un paciente sobrevive. Recordando en el 67, bueno, el primer trasplante cardíaco en humano, y en el 64 se hizo el primer xenotrasplante cardíaco, ¿no? En la que fue de un chimpancé a un humano, en el que básicamente fue como terapia puente a trasplante, y vivió 32 horas después del trasplante cardíaco, y falleció el paciente debido a una sepsis, ¿no? En lo que es la asistencia mecánica circulatoria, bueno, también en la época de los 60 fue la revolución de estas terapias. El inicio del desarrollo con el primer implante de un dispositivo de asistencia ventricular en el 63 por Michael Debicki, que lo vemos acá. Ya en el 64 en Estados Unidos se inicia lo que es el programa de corazón artificial, y ya para el 69 se hace lo que es el implante de un primer corazón artificial total, ¿no? En un paciente. Ya para el 75 empiezan a salir los primeros trials para los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. En el 91 ya se empiezan a implantar dispositivos electrónicos que hacen que estos pacientes puedan movilizarse, ¿no? Porque antes eran las máquinas que soportaban estos dispositivos, que les daban el soporte mecánico, eran enormes. Posteriormente los hacen más portables. Y ya los primeros trials que demuestran la superioridad de estos dispositivos en falla cardíaca avanzada ya empiezan a salir en el 2001, ¿no? Con el REMATCH trial. Entonces, en este REMATCH trial, lo que se logra comparar es la terapia médica óptima, versus estos dispositivos ventriculares de larga duración de modo pulsátil, ¿no? Vemos mejor supervivencia en estos dispositivos. A 2 años se compara un 23% de supervivencia versus un 8% con terapia médica óptima. ¿En qué pacientes se aplicó? Se aplicó en pacientes que no fueron candidatos a trasplante cardíaco, ¿no? Por ejemplo, pacientes con fracción de eyección de menos de 25%, pacientes con un consumo de oxígeno de menos de 12, o que estaban en infusión de ionotrópicos de forma continua, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se empieza a probar por parte de la FDA como terapia destino, ¿no? Los dispositivos de larga duración. Ahora, en lo que es shock cardiogénico, ya enfocándonos a los dispositivos de corta duración, prevalencia de un 2 a 6% de shock cardiogénico en poscardiotomía, que depende básicamente de que si hay un stunning cardíaco o una hibernación miocárdica, o puede ser por cardioprotección inadecuada, ¿no? Bueno, entonces este shock cardiogénico puede representarse como bajo gasto cardíaco asociado, no, a una vasodilatación sistémica, ¿no? Acá están las múltiples definiciones de lo que es shock cardiogénico según los diferentes trials y guías. Y básicamente, para recordar, depende de una presión arterial sistólica menos de 90 por más de 30 minutos, o que requiere soporte ionotrópico para mantenerla,
asociado, ¿no?, una hipoperfusión de órgano diana, ¿no?, ya sea demostrado laboratorial o bioquímicamente. Entonces, inicialmente en el shock cardiogénico se va a dar un manejo con ionotrópicos y vasopresores para mantener estas variables hemodinámicas dentro de los objetivos para evitar el fallo multiorgánico y al final una disfunción miocárdica grave, ¿no?, que nos va a llevar a la muerte. Pero al final, aumentando las dosis de ionotrópicos y vasopresores van a ejercerse efectos deleterios en lo que es el miocardio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la asistencia mecánica circulatoria? Básicamente es para manejar este shock cardiogénico en el sentido de dar una perfusión sistémica adecuada, disminuir la necesidad de las drogas para evitar sus efectos deleterios a dosis altas y descargar un ventrículo izquierdo insuficiente, ¿no?, para disminuir la tensión de pared, disminuir el consumo de oxígeno miocárdico y así evitar más NOx que nos lleva a un no retorno. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria de corta duración que tenemos? Son los que vemos acá, ¿no?, que dependen si pueden ser para asistencia circulatoria izquierda o derecha. Entonces, tenemos el Impella, que vemos acá, el ECMO, el balón intraórtico y el Tandem Heart, ¿no? Y bueno, el Centrimap también. Entonces, el balón intraórtico, bueno, es un balón que se inserta por canulación periférica y se coloca distalmente a la salida de la arteria subclavia y que va a inflarse o desinflarse, ¿no? Se infla en diástole y se desinfla en sístole y así es como va a dar su mecanismo de disminución del consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Ese es su mecanismo principal. Por otro lado, el Impella lo que va a hacer, por ejemplo, en el soporte ventricular izquierdo, es succionar el sangre que está en el ventrículo izquierdo y llevarla hacia la aorta ascendente, ¿no?, por medio de una turbina, ¿no?, que es una turbina aplicada de un principio de Arquímedes, ¿no?, que va a drenar esa sangre. Y así va a disminuir el consumo de oxígeno, va a descargar el ventrículo izquierdo y va a asistirlo. Por otro lado, el Tandem Heart lo que hace es, por medio de un rotor, va a drenar la sangre de la aurícula izquierda y la va a llevar por vía arterial hacia la arteria femoral, ¿no?, y llegando a la aorta para perfundir sistémicamente esta sangre. Pero ¿cómo llega esta cánula hacia la aurícula izquierda? Llega por medio venoso, ¿no? Se introduce una cánula por la vena femoral hacia la aurícula derecha y por medio de una atrioseptostomía con guía fluoroscópica se va a penetrar el catéter hacia la aurícula izquierda, ¿no? Y de ese modo es como esta bomba va a drenar la sangre. Igual para tenemos el Tandem Heart del lado derecho, ¿no?, que va de la aurícula derecha hacia la arteria pulmonar. El Impella también se puede usar para soporte ventricular derecho y el otro tipo de soporte que tenemos es el ECMO, ¿no?, en el que se va en el lenguado veno arterial o veno venoso según cualquiera de estas dos configuraciones. Lo que va a hacer es drenar, en el caso del veno arterial, va a drenar la sangre por medio de una vena, usualmente la vena femoral derecha. Va a pasar a un motor, a un oxigenador y luego va a enviar esta sangre oxigenada para perfundir sistémicamente, ¿no?, que está a nivel de la aorta. Entonces, acá algunas características de modo general para ver algunas características que resaltan de cada tipo de dispositivo. El balón de contrapulsación, por ejemplo, se puede insertar periféricamente, se puede insertar en cama, dura 5 a 7 días, aunque en algunos casos, sobre todo en canulación axilar, pueden durar más días. El soporte máximo que da es de 0.5 a 1 litro de aumento en el gasto cardíaco. No necesariamente necesita anticoagulación y puede tener un soporte mínimo de lo que es el ventrículo derecho, ¿no?, por descarga del ventrículo izquierdo, básicamente, o sea, de un modo indirecto. El Impella también se puede hacer con una canulación periférica. Se tiene que hacer su inserción necesariamente. No se puede hacer en cama, la duración es mucho mayor, el soporte que da depende, ¿no?, del tipo de Impella. Tenemos 2.5, 3.5 o 5, depende del flujo.
Si necesita anticoagulación, se podría hacer para soporte ventricular derecho, como ya hemos visto. El Tandem Heart también se puede insertar de forma periférica, puede durar semanas, soporte máximo de 5 litros, y también se puede usar para el lado derecho, ¿no? Ahora el ECMO se puede usar para canulación central o periférica, tiempo de duración promedio de 10 días, ¿no? Se puede insertar en la cama del paciente, un soporte de 4 a 10 litros en el flujo, y también da soporte ventricular derecho, ¿no? Es la primera opción para soporte ventricular derecho. Y bueno, tenemos el Centrimab, que es necesariamente de canulación central, ¿no? Que puede ser por esternotomía media o por toracotomía, y da un flujo de asistencia hasta de 10 litros, ¿no? Entonces, cuando vamos a someter a un paciente a una asistencia circulatoria, hay que definir cuál es la estrategia, ¿no? Que vamos a adoptar en este paciente, por qué es que le estamos colocando la asistencia. Entonces, en esta revisión muestran algunas estrategias aplicadas sobre todo en shock cardiogénico y en pacientes con parada circulatoria refractaria, en las que ¿cuáles las estrategias que plantean? Por ejemplo, puente a la recuperación, ¿no? El objetivo es que el paciente se recupere. Puede ser el puente a trasplante, puede ser un puente a un destino, y este destino es una asistencia ventricular izquierda de larga duración. Puede ser puente a la cirugía, por ejemplo, en pacientes con embolia pulmonar masiva, ¿no? Con shock. O puede ser puente a la decisión. Puede ser en caso de una parada cardíaca, extracorpórea, puede ser mantenerlo con esta asistencia circulatoria, sobre todo el ECMO, hasta que el paciente se estabilice y reevaluar, ¿no? Qué terapia se le va a dar. O en el caso de shock cardiogénico, también, ¿no? Un puente a la decisión. Entonces es importante definir la estrategia que se va a adoptar al momento de aplicar un dispositivo en algún paciente. Ahora ya empezando, básicamente centrándonos en lo que es la bomba, el balón intraórtico, perdón. Bueno, los primeros conceptos salieron en el 62, ya en el 68 se usaron por primera vez en humanos, y ya para el 79 es cuando ya empiezan a insertarse de manera percutánea, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que tienen? Bueno, se van a inflar durante la sístole, perdón, durante la diástole, y se van a desinflar durante la sístole, ¿no? Entonces, cuando se inflan durante la sístole, lo que va a hacer es que va a aumentar la presión de perfusión coronaria, ¿no? Entonces, por tanto, va a dar un mayor aporte de oxígeno a nivel miocárdico y va a hacer que se perfunda mejor. Mientras que por el otro lado, cuando se desinfla durante la sístole, lo que hace es disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo y va a disminuir los requerimientos de oxígeno del ventrículo izquierdo, ¿no? Al disminuir la tensión en la pared, por tanto va a disminuir el consumo de oxígeno también. Entonces acá un gráfico para ver que durante la diástole se infla el balón de contrapulsación, durante la sístole hace un desinflado, ¿no? ¿Qué factores van a afectar este consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Cuando se tiene un balón de contrapulsación intraórtico? Va a depender básicamente del volumen del balón, no sé si hace un adecuado sellado de la aorta, entonces por eso hay varios tamaños de balones que van de 25 centímetros cúbicos a 50, y dependen del tamaño, de la talla del paciente, ¿no? Depende de la posición en la que estén en la aorta, ¿no? Tiene que estar 2 centímetros por debajo de la salida de la arteria subclavia izquierda y por encima de las arterias renales, ¿no? Depende también del ritmo cardíaco que tenga el paciente, ¿no? Y de la frecuencia cardíaca que tenga. Básicamente, había frecuencias mayores de 160 latidos por minuto, ya el sensor de la máquina de la consola del balón ya va a dejar de sensar adecuadamente los triggers para dar el soporte adecuado. Va a depender también de la compliance de la aorta y de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Ahora, ¿qué efectos va a ejercer el balón hemodinámicos a nivel de la aorta? Bueno, va a disminuir la presión sistólica, va a aumentar la presión diastólica a nivel del ventrículo izquierdo,
igual va a disminuir la presión sistólica, va a disminuir la presión al final de la diástole, va a disminuir el volumen del ventrículo izquierdo y por tanto va a disminuir la tensión a nivel de pared, ¿no? A nivel cardíaco en general, bueno, va a aumentar el gasto cardíaco y va a disminuir la demanda de oxígeno. Y en el flujo coronario, bueno, va a aumentarse, ¿no? Ya viendo cantidades respecto a estas variables hemodinámicas, vemos que en promedio en un 20-30% van a variar, ¿no? La presión sistólica va a disminuir un 20%, va a disminuir un 20% la frecuencia cardíaca, va a disminuir un 20% la presión de cuña capilar y va a aumentar un 20% el gasto cardíaco. Disculpa, Cristian. Sí, Cintia dice para que puedas dejarla entrar. ya, a ver, un ratito. Ya está. Entonces, básicamente, el consumo de oxígeno se va a dar por un aumento en la carga del miocardio, pero por la presión, ¿no? Entonces, más que por el volumen. Entonces, por eso es importante que el mecanismo de disminución de la tensión de la pared miocárdica para mejorar el consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Disminuirlo en este caso. Entonces, hay múltiples triggers por los cuales se puede operar el balón de contrapulsación. El más común de usar es por medio de EKG. Y el trigger es, como vemos acá, esta es la onda de inflado del balón intraórtico. Esta es la diástole. Entonces, el trigger para el inflado es el punto medio de la onda T, ¿no? Se ve acá el aumento diastólico. En la onda acá se supone que es la onda dícrota de la curva de presión. Se ve el aumento diastólico y al desinflado se va a dar con el trigger, que sería el pico de la onda R, ¿no? Entonces, esta es la consola que tenemos nosotros, ¿no? Una consola en la que se ve el modo de operación, que puede ser automático, semiautomático, manual. Se ve el trigger que se va a usar, ¿no? Que puede ser mediado por EKG, por presión, que son los más frecuentes. La frecuencia del soporte que se va a dar, si es 1.1, 1.2 o 1.3, el aumento del balón, y acá el timing, ¿no? Para ver cuándo se va a hacer el inflado o el desinflado, ¿no? Importante el timing. Como vemos acá, esta es una curva normal de soporte con balón, ¿no? En la que acá vemos la onda dícrota y acá vemos un aumento, ¿no? El aumento diastólico. Y acá el desinflado. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que si se aumenta si se aumenta en sístole todavía, ¿no? El balón intraórtico. Lo que va a dar es que haya un cierre prematuro de la válvula aórtica, va a aumentar las presiones, ¿no? Al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, va a aumentar la poscarga y va a aumentar el consumo de oxígeno, ¿no? Va a ser una resistencia contra la que va a tener que vencer el miocardio, que ya está en teoría aturdido. Entonces el manejo es el timing, mover el inflado más hacia la derecha, ¿no? Cuando hay un inflado tardío, entonces vamos a ver que acá se va a inflar después de la onda dícrota. Acá notamos ello. Entonces, como no va a estar inflado en toda la diástole, va a haber una perfusión miocárdica subóptima, ¿no? Un aumento subóptimo. Entonces, en el manejo, igual el timing hay que llevarlo hacia la izquierda. El desinflado temprano, perdón. Entonces, acá vemos que se va a desinflar antes de la diástole, ¿no? Antes de que termine la diástole, perdón. Entonces, va a hacer que haya una perfusión coronaria subóptima, va a haber incluso un flujo retrógrado hacia el VI. Como no va a ejercer ese efecto de vacío de desinflarse cuando exactamente empieza la sístole, va a haber una disminución subóptima en lo que es la poscarga y va a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es el desinflado llevarlo hacia la derecha. Cuando hay un desinflado tardío, bueno, entonces el balón todavía se va a desinflar cuando es la sístole, ¿no? Entonces
No va a haber una reducción adecuada de lo que es la poscarga, va a haber una contracción isovolumétrica prolongada. El ventrículo izquierdo va a trabajar más porque va a tener una resistencia mayor a la que tiene que vencer para poder inyectar la sangre, ¿no? Y va a incrementar el consumo miocárdico de oxígeno, entonces se desinfla de que ahora hacia la izquierda. Ahora, de todas estas ondas hay que darnos cuenta que se observa mejor estamos en modo 1.2 o 1.3, ¿no? Porque en 1.1 no sería tan fácil darse cuenta porque no se vería en la onda previa a la onda dícrota, ¿no? Bueno, puede haber un aumento subóptimo también a nivel diastólico, ¿no? Como vemos acá. Y los errores usuales de este aumento, ¿cuáles son? Un error en el timing, una malposición del catéter, ¿no? O problemas en el equipamiento también, como que puede haber un kinking de las cánulas, o a veces ya por descarte puede ser que haya una baja resistencia vascular sistémica, ¿no? Entonces, no, por más que el aumento no va a mostrarse en mejores variables hemodinámicas. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del balón intraórtico? El shock cardiogénico refractario, ¿no? Cuando en CABG también, en algunos pacientes que van a someterse a CABG de alto riesgo, ¿no? Pacientes con baja función cardíaca, con una FEBI menos de 30-35%. Cuando se va a hacer un PCI de alto riesgo también, ¿no? Un PCI, un paciente postinfarto ST elevado que esté con shock, para estabilizar al paciente antes de una asistencia ventricular de larga duración, o en el sustrato de arritmias malignas, sobre todo arritmias ventriculares, pero en el contexto de que sean originadas por isquemia, ¿no? Entonces acá en este estudio vemos los porcentajes del uso del balón intraórtico. Los más frecuentes, shock cardiogénico, cuando se va a dar un soporte en un laboratorio de hemodinámica, en CABG de alto riesgo, angina refractaria, y también el uso más frecuente que se le da en el servicio, que es la salida de bomba, ¿no? La salida del bypass cardiopulmonar. ¿Qué dicen las guías? Bueno, para shock cardiogénico después de un ST elevado, una clase de recomendación 2A con un nivel de evidencia B. En un ST no elevado con shock cardiogénico, igual una recomendación 2A, ¿no? Pero ya la clase de evidencia baja. Acá están las indicaciones que he mencionado hace un momento. ¿Y qué otros usos también se podrían dar? Una intervención percutánea de alto riesgo que se ha mencionado, y en cirugía cardiovascular de alto riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los ensayos clínicos respecto a estas indicaciones? Bueno, en ST elevado, los ensayos a corto plazo, a 30 días, no muestran diferencia en la mortalidad, ¿no? No hay diferencia significativa en la mortalidad. Mientras que para el intervencionismo percutáneo de alto riesgo, que vemos que hay una reducción significativa con el balón a 30 días, y en algunos ensayos también dicen que no hay una reducción significativa, ¿no? Entonces, para estudiar todavía a otro plazo. Por otro lado, en pacientes que van a someterse a CABG de alto riesgo, ¿qué es lo que dicen? La evidencia, que va a mejorar un aumento significativo en lo que es la supervivencia, ¿no? Con el uso de balón. Y hay otros ensayos que no encuentran diferencia. Entonces, eso es lo que dicen los ensayos clínicos respecto a estas indicaciones. Ahora, el IABP Shock 2 Trial, que es en pacientes con shock cardiogénico postinfarto, igual lo que se mencionó hace un momento, ¿no? No hay diferencia significativa en lo que es la supervivencia a 30 días. Y acá, sobre todo, algunos creen que es importante el tiempo, ¿no? Mientras más tempranamente se realice el implante del balón, va a tener mejores resultados, que sí se ha visto en estudios retrospectivos, pero en este ensayo clínico, por ejemplo, antes de que se haga la revascularización, que en todos ha sido por PCI, casi todos han sido por PCI, no se ve diferencias significativas si el insertar antes de la revascularización o después nos lleva a un mejor pronóstico, ¿no? No ha habido esa evidencia en este ensayo clínico.
Ahora, y hemos visto las indicaciones, las contraindicaciones de la inserción del balón. Bueno, tenemos una oclusión o severa estenosis distal de la aorta distal, perdón, un aneurisma en la aorta, una disección aórtica, una regurgitación aórtica severa, ¿no? También esas son las contraindicaciones absolutas. Mientras que las contraindicaciones relativas, bueno, vasculopatía severa periférica, ¿no? Acá se podría optar por una inserción axilar, un grafo, un bypass iliofemoral, que haya contraindicación para la anticoagulación, regurgitación aórtica moderada también puede ser una contraindicación relativa, y taquiarritmias con una frecuencia más de 60 también es una contraindicación porque ya no va a dar un buen soporte, ¿no? La consola del balón. Para recordar, ahora los catéteres son más delgados, que cuando recién empezaron a usarse eran de 12, 15 French, ahora son de 7, 8 French. Puede estar mediado, el trigger puede ser por EKG o por presión. Respecto a la anticoagulación, no es necesaria, ¿no? En todos los pacientes. En quienes se suele sugerir en aquellos que se va a tener el balón por más de 24 horas. En los que tienen asistencia baja, ¿no? Una asistencia de 1,2, 1,3, en los que hay un riesgo de trombosis. Y hay que valorar siempre el riesgo de sangrado, ¿no? Si es un paciente que es un shock argénico postcardiotomía y que va a entrar a balón, se puede diferir el uso de anticoagulación. Si se va a usar, los rangos de TTPA que se objetivos son de 50 a 70. Los accesos, bueno, ya hemos visto femoral, axilar o subclavio, ¿no? Y las complicaciones más frecuentes son malfunción o migración del dispositivo en un 37% de los casos. Acá lo que mencioné hace un momento, el tamaño del balón de acuerdo a la estatura del paciente, ¿no? Respecto a la canulación axilar para el balón, bueno, en quienes está más indicado en aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica severa, ¿no? En los que no se puede hacer la canulación femoral, en aquellos que se requieren soporte de más días, ¿no? De días a semanas, esto sobre todo en aquellos pacientes que están en espera de trasplante. Se ha visto algunos estudios de uso ambulatorio del balón intraórtico, ¿no? Las ventajas, bueno, permite que el paciente se pare y se siente, ¿no? Como vemos acá en la foto, ¿no? Tiene una menor tasa de infección y la duración reportada hasta 70 días, ¿no? En los pacientes previo a trasplante. Recordar que siempre se va a usar por medio de un grafo hacia la arteria subclavia o arteria axilar, ¿no? La inserción del balón. ¿Cuáles son las complicaciones mayores? Son en poca frecuencia, un 2,6%, y son, por ejemplo, isquemia de miembros, sangrado, un hematoma retroperitoneal, un hematoma femoral, una trombosis aguda femoral o de aorta abdominal, una isquemia intestinal, puede haber una ruptura del balón también, una disección aórtica que ha pasado en el servicio, puede ser una embolia. Eso respecto al balón, ¿no? Las complicaciones son pocas entonces, pero pueden ser graves, y por eso un adecuado manejo de lo que es la inserción, ¿no? Y a la técnica de inserción puede ser en materia de otra exposición. Ahora, yendo a lo que es el ECMO, bueno, en el 72 se usó por primera vez en pacientes, pero en un contexto de falla respiratoria, ¿no? Severa. Los primeros trials ya salieron a partir del 79, ¿no? Y del 94, pero no se mostraron beneficios, ¿no? En la supervivencia. Estos trials solamente fueron en pacientes con enfermedades pulmonares, con ARS. En el 89 ya se formó la ELSO, ¿no? En el 90 hubo un uso pediátrico habitual. En el 2000 ya se empezó a usar más en adultos, y ya en el 2009, con el CESAR Trial, es que ya se ve recién la evidencia de estos del dispositivo del ECMO, ¿no? Ya porque había habido una renovación en lo que eran los motores, en los tipos de cánulas, había habido una reingeniería de ellos, entonces ya se evidenció una mejor supervivencia en los pacientes, ¿no? Ahora actualmente se usan otro tipo de oxigenadores, ¿no? Antes se usaban oxigenadores de silicona, de goma de silicona, ahora se usan de polimetilpentano, las bombas son diferentes,
Las cánulas son más optimizadas para el paciente. Entonces, en el CISAR Trial, ¿qué es lo que se vio? 180 pacientes, perdón, con ARS en 30 centros, y se comparó el ECMO con terapia convencional, ¿no? Se vio una supervivencia de un 76% frente a un 50% a los 28 días, y a los 6 meses de cirugía un 63% versus un 47%, ¿no? Entonces ahí fue cuando se empezó a usar de una manera más extendida el ECMO. Esos son datos de supervivencia de la ELSO del 2019, que vemos en pacientes adultos. La tasa de supervivencia, la colocación, fue de un 59% en un origen cardíaco, con una tasa hacia su terapia de destino de un 42%, o recuperación, mientras que a nivel venoso fue mucho mayor, de un 59%. Los modos en que se puede usar el ECMO, los modos clásicos, el ECMO venoso, en los que va a haber un drenaje venoso, va a pasar por un motor, un sistema de oxigenación, y se va a infundir esta sangre oxigenada a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Y el ECMO venoarterial, en el que puede ser central o periférico su inserción, y la inserción periférica puede ser por medio de inserción quirúrgica o percutánea. Respecto a las indicaciones del ECMO, bueno, son 4 las indicaciones, a grosso modo, las clásicas: en mucho cardiogénico refractario, de múltiples etiologías, no por infarto, por exacerbación de falla cardíaca crónica, miocarditis, toxinas, una falla del GRAF, un shock postcardiotomía. Puede ser para soporte periprocedimiento, ¿no?, en pacientes de alto riesgo. Puede ser para resucitación cardiopulmonar en pacientes seleccionados, no pacientes jóvenes, sin patologías, en los que se haya evidenciado un colapso cardiopulmonar. Y un uso que se le ha dado en estos últimos años es para donante de corazón en asistolia, ¿no? Acá vemos la tasa de frecuencias con las que se inserta el ECMO en algunos centros. Vemos que ha aumentado en los últimos años, y la supervivencia también a un cierto modo está mucho mejor que hace 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las guías? Bueno, esa guía del 2016 de la Sociedad Europea respecto al balón sugiere que no se debe usar de uso rutinario, ¿no? Y en lo que es asistencia de corta duración, se debe considerar en lo que es el shock cardiogénico refractario, ¿no?, dependiendo de la edad del paciente, las comorbilidades y el estado neurológico, con un nivel de evidencia C y un grado de recomendación 2B. Además, existen múltiples metaanálisis, estudios retrospectivos, sobre todo en ECMO venoarterial, en los que se evidencia que sí hay una mejor supervivencia, ¿no? Por ejemplo, en metaanálisis del 2019, comparando en pacientes, bueno, no comparando, sino en pacientes con arresto cardíaco o shock cardiogénico post-infarto miocardio, se ve que hay una tasa de supervivencia 33% más alta comparado al uso de balón, ¿no?, con un número necesario para tratar de 13 pacientes. Y ya comparándolo con lo que era Tandem Ferror Impella, no se evidenció mejoría en la supervivencia. Esos son los ensayos clínicos de lo que es asistencia circulatoria. Los que están en azul ya son los que ya se han llevado, ¿no?, como la de Shock Trial, pero acá vemos en rojo que todavía hay ensayos clínicos para el uso del ECMO todavía que están en curso. Respecto al ECMO venoso, a grosso modo se debería usar en pacientes con enfermedad pulmonar severa, como puente de recuperación al trasplante, ¿no?, de múltiples etiologías, como vemos acá. La más frecuente es su uso en distrés respiratorio severo, como puente de trasplante pulmonar también, en los que deben cumplir ciertos criterios, ¿no?, pacientes que deben tener una hipoxia refractaria, por más que a pesar de 6 horas de manejo ideal, ¿no?
en las que el PAFI debe estar menos de 100, con FIO más de 90, un score de Murray que vemos acá abajo, este es el score de Murray, de 3 a 4, ¿no? O en aquellos pacientes que tengan una retención de CO2, a pesar de que tienen una ventilación mecánica con una presión plateo alta, ¿no? Más de 30. Entonces, en estos pacientes se debería iniciar el uso del ECMO endovenoso. ¿Cuáles son las contraindicaciones del ECMO? Bueno, en el veno arterial es un paciente con una condición irrecuperable, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una injuria neurológica, ya un coma que no va a regresar, o una neoplasia maligna en un estadio terminal, ¿no? Paciente que se mantiene en asistolia a pesar del soporte, o cuando ya no hay objetivos en el tratamiento para brindar algo más en este paciente en el corto plazo, ¿no? Ahora, respecto al uso relativo, tenemos a las contraindicaciones relativas, tenemos sangrado incontrolable o contraindicación para anticoagulación, enfermedad arterial periférica, disección aórtica, pronóstico adverso, ¿no? Pacientes con falla multiorgánica, por ejemplo, o cuando hay respecto al ECMO veno-venoso, tenemos sus contraindicaciones cuando hay falla multiorgánica y las mismas contraindicaciones que vemos acá absolutas respecto a los pacientes con veno arterial. Además, pacientes que están en ventilación mecánica por más de 7 días, con un FIO más de 90, una presión plateo más de 30, cuando hay una enfermedad pulmonar crónica severa ya, o una fibrosis pulmonar severa. Y en algunos pacientes, la edad también, en algunos centros adoptan la edad como una contraindicación, ¿no? Eso depende de los centros, básicamente. ¿Cuáles son los componentes del ECMO? Bueno, acá se ve mejor. Tenemos entonces unas cánulas de drenaje venoso, una bomba centrífuga, ¿no? Un intercambiador de calor y oxigenador, y las cánulas de retorno, ¿no? Entonces, vemos que ese es el circuito del sistema del ECMO, veno arterial. Puede haber componentes adicionales, ¿no? Que no se muestran en este gráfico. Entonces, siempre es importante monitorizar las presiones, ¿no? Por ejemplo, en la rama de drenaje, antes de la bomba, después de la bomba y después del oxigenador, ¿no? ¿Qué es lo que nos sale en el monitor que tenemos en los ECMOs, en las consolas del ECMO del servicio? Entonces, acá en la presión de succión, vemos que como ejerce un efecto de vacío, esta bomba centrífuga va a tener normalmente una presión negativa, ¿no? De menos 10 a menos 60 milímetros de mercurio. Depende básicamente de las revoluciones de esta bomba y de la precarga del paciente, ¿no? Esta presión después de la bomba y antes del oxigenador se llama presión premembrana, ¿no? Es una presión positiva, que va de 50 a 250, depende también de las revoluciones de la bomba y depende de la poscarga del paciente. Y la tercera presión que siempre se mide es la presión postmembrana, ¿no? Que tienen los mismos rangos de la presión premembrana, pero este oxigenador genera una resistencia, ¿no? Un pare al flujo de la presión. Entonces va a disminuir la presión después de la membrana en un 30 a un 60, entre 30 a 60 milímetros de mercurio. Por tanto, el gradiente es lo que más nos importa, ¿no? El gradiente transmembrana, que debe ser siempre menos de 50, ¿no? Restando premembrana menos postmembrana. Este es un ejemplo de la consola como la que tenemos en el servicio, ¿no? Vemos el flujo que está brindando el ECMO, las revoluciones por minuto, la presión venosa que vendría a ser la presión de drenaje, ¿no? Negativa. Tenemos la presión premembrana, acá la presión arterial, que es la presión postmembrana, y acá tenemos el gradiente de presión, ¿no? De transmembrana, ¿no? Que en este caso menos de 50 sería 3, y la saturación venosa de oxígeno, y la temperatura a la que está la sangre en las cánulas. Entonces, de acuerdo a estas variables, se puede valorar, ¿no? Si hay, por ejemplo,
obstrucción en alguna de las cánulas, ¿no? Obstrucción en alguna de las cánulas, por ejemplo, o una trombosis del oxigenador, ¿no? Que es un problema relativamente grave, ¿no? Veríamos, por ejemplo, que haya un aumento en la presión transmembrana, ¿no? Una presión transmembrana elevada. ¿Cuáles son los efectos hemodinámicos del ECMO? Bueno, en el veno venoso hay usualmente un efecto neutro, no más que todo es de asistencia respiratoria. En el ECMO veno arterial va a aumentar el transporte de oxígeno, va a aumentar la presión de perfusión y va a aumentar, va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque se está lanzando un flujo hacia la aorta y va a disminuir el volumen latido y va a disminuir la pulsatividad también, ¿no? De la onda de la presión. Entonces acá es más que todo para ver a modo gráfico cómo es que funciona el ECMO, ¿no? Se va a insertar la cánula hacia la aorta, torácica, perdón. Entonces vamos a ver acá la sangre en rojo, la sangre oxigenada, ¿no? Y acá en verde sería la sangre que está bombeando el ventrículo izquierdo eh, para irrigar todas esas zonas de acá, que sería sangre menos oxigenada en teoría, ¿no? En el caso de que haya una falla derecha también, o una falla pulmonar. Eh, Mientras que acá vemos que si se aumenta más el flujo del ECMO y el ventrículo izquierdo tiene una baja contractibilidad, va a ser la sangre que viene del ECMO la que va a irrigar toda esa zona, va a perfundir todas las zonas de acá, ¿no? Todo el tronco brachiocefálico, ¿no? La derecha y la izquierda, la parte superior del cuerpo. Entonces es importante, por ejemplo, en pacientes que tienen baja función cardíaca, va a presentarse esta situación, ¿no? Como vemos acá que el ventrículo izquierdo está distendido, ¿no? La válvula aórtica está abierta. Entonces, va a haber una congestión del ventrículo izquierdo, va a aumentar la tensión en la pared, va a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico y por tanto va a ser deleterio para el miocardio del paciente, ¿no? Entonces, en estos pacientes valorar el drenaje del ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso es importante ver los flujos, ver las presiones y ver la función del paciente, ¿no? Monitorizar por medio de ecocardiografía el paciente con ECMO, ¿no? Y es lo que vemos acá en este gráfico, por ejemplo, en el que vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una función miocárdica todavía conservada y que está en ECMO, vemos una onda de presión, ¿no? En la línea arterial, pero acá en este paciente que tiene baja contractibilidad vemos una línea nada más, como se ve en el gráfico, no se ven las ondas de presiones. Bueno, vamos a conversar algo pequeño respecto a las características de los componentes, ¿no? De manera sucinta. Respecto a los oxigenadores, bueno, antes eran de goma de silicona, ahora son de este material de polimetilpentano. Tienen mayor durabilidad, menor riesgo de trombosis, menor hemólisis, menor riesgo de transfusiones. Y acá es lo que vemos, ¿no? Una comparación de estos oxigenadores de membrana respecto al pulmón, ¿no? Tienen una superficie de intercambio menor, tiene un grosor menor y la capacidad de intercambio es mucho menor, casi 10 veces menos que la del pulmón. Entonces, en las membranas hay que recordar que la difusión del CO2 básicamente va a depender del afío que se dé a través del oxigenador, mientras que la difusión del CO2 básicamente va a depender del flujo, ¿no? En pacientes que se quieren usar el ECMO solamente para eliminar CO2, se puede usar a flujos bajos también, por la capacidad de difusión. Respecto a las bombas, bueno, son centrífugas, son bombas pequeñas, tienen un volumen de cebado pequeño, depende de la pre y de la poscarga, como ya hemos visto. Bueno, y cuando se va a destetar cuando se va a apagar una bomba, siempre hay que clampar las cánulas, ¿no? Bueno, la cánula distal a la bomba, es lo que refieren en la literatura. Y con estas bombas también hay menor riesgo de lo que es hemólisis, ¿no? Respecto a la anticoagulación, debe ser con heparina. En casos de que haya trombocitopenia inducida por heparina, valorar otros anticoagulantes, ¿no? Como biobilirudina. Hay una dosis que se da en bolo, y en casos de que tengamos que usar dosis altas de heparina, ¿no? Hay que siempre valorar que no haya un déficit de trombina 3, ¿no?
para ver si se le va a transfundir plasma o antitrombinatia recombinante para lograr el efecto de anticoagulación en este paciente. Ahora, respecto a lo que es los objetivos, puede ser por TCA o por TTPA, ¿no? En el servicio usamos TTPA entre un rango de 60 a 80. En las primeras 48 horas debe haber más de 5.000 plaquetas, ¿no? Ya posiblemente se puede tener un rango mucho menor para evitar el sangrado. Respecto a qué se debe hacer con la ventilación mecánica después de la inserción del ECMO, bueno, se debe optimizar, llevar hacia esos parámetros, ¿no? Bajar el FIO, bajar el PIP, bajar la presión inspiratoria, bajar la frecuencia respiratoria también. Respecto a la monitorización, bueno, se debe hacerse gasometrías continuas, valorar siempre la saturación venosa de oxígeno, saturación venosa mixta, un ecocardiograma diario, ¿no? Para ver cómo está ese ventrículo izquierdo. Hay que valorar el BIS también, que no se hace en el servicio. Y hay que ver cómo están las cánulas y las tubuladoras, ¿no? Porque pueden ser que ya empiecen a formar fibrina o empiecen a hacer coágulos, ¿no? Entonces, acá están algunos parámetros que se deben valorar en la valoración por eco, ¿no? Respecto a las complicaciones, bueno, la recirculación, ¿no? Es una complicación más o menos frecuente en el ECMO venovenoso, ¿no? En el que va a haber una mezcla de lo que es la sangre que se extrae. Por ejemplo, en este ECMO venovenoso con una extracción por vena femoral, va a haber una mezcla con la sangre que viene de la cánula que tiene la sangre oxigenada, ¿no? Va a haber va a traer, ¿no? Va a atrapar esta cánula de sangre oxigenada que viene de acá. Entonces, por eso siempre se debe optimizar la distancia en los métodos de canulación en las que hay dos cánulas venosas, con una distancia de más de 10 centímetros, es lo que sugieren, ¿no? Ya sea en la femoroyugular o en la femorofemoral, ¿no? Y en el caso de que sea por una canulación únicamente yugular, en la que están las dos cánulas, bueno, la cánula con doble lumen en realidad, la punta de la cánula infusora debe apuntar hacia lo que es la válvula tricúspide, lo que mencionan para el manejo de esos pacientes, ¿no? Otro es el síndrome de Arlequín, ¿no? En el que vemos que acá llega la sangre oxigenada por el ECMO, pero como ya es un ventrículo izquierdo que está recuperándose, entonces va a enviar sangre poco oxigenada en el caso de que haya un pulmón que esté injuriado, va a enviar pues, sangre poco oxigenada a lo que es la parte superior del cuerpo, ¿no? A miembros superiores y a nivel cerebral, ¿no? Esto es lo que se denomina el síndrome del Arlequín, ¿no? Entonces, en el plan debe valorarse una canulación central o un axilar, ¿no? Para mandar sangre oxigenada a nivel de esta sección, de estos segmentos del cuerpo, ¿no? Otra complicación es la distensión del ventrículo izquierdo, en el que, como vemos acá en el eco, está distendido. Es un ventrículo izquierdo con baja función, en la que el flujo del ECMO hace que se distienda más, ¿no? Y esto genera mayor estrés de pared, mayor consumo de oxígeno y mayor disfunción miocárdica. Entonces, el manejo inicial es disminuir el flujo del ECMO para ver que hay una apertura de la válvula aórtica, ¿no? Cierre y apertura. Aumentar también la contractilidad del ventrículo izquierdo por medio de soporte ionotrópico. Otra medida también es adicionalmente colocar un balón intraaórtico, ¿no? Y así con estas medidas no ha mejorado ese drenaje del ventrículo izquierdo, se puede valorar otros métodos de venting del mismo, ¿no? Se puede hacer una triceptostomía o se puede colocar un dispositivo de asistencia ventricular izquierda como es el Impella, ¿no? Podemos valorar también el implante quirúrgico de una cánula de drenaje del ventrículo izquierdo, ¿no? Como vemos acá, por medio de una toracotomía en este caso. Acá han insertado una cánula de lo que es un Centrimab, ¿no? Y como vemos en este gráfico, posteriormente este drenaje a nivel apical, por medio de toracotomía, se va a drenar obviamente hacia la parte venosa del sistema del ECMO,
pero ya cuando ya el paciente no requiere esta asistencia oxigenatoria, se podría simplemente cambiar este dispositivo hacia un Centrimer, ¿no? Para una mayor duración. Sería el beneficio de hacer una cánula de drenaje a nivel del ventrículo izquierdo. Hay otros métodos también, hay múltiples métodos de drenaje, ¿no? Como de drenaje de la aurícula izquierda, pero los que más se usan son estos de acá. Respecto a otras complicaciones, bueno, complicaciones quirúrgicas, recuerdo al tipo de ECMO, si es de colocación central, de implante central, tenemos este codamiento de las cánulas, puede haber decanulación, ¿no? Como ha pasado en otro tipo de dispositivo en el servicio. Puede también haber infección. En el caso del ECMO veno arterial periférico, bueno, puede haber hipoperfusión distal, ¿no? Sobre todo a nivel femoral. Por tanto, siempre colocar, como vemos acá, una cánula de reperfusión distal, ¿no? Puede haber también hiperperfusión distal, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes en los que se le va a colocar un ECMO con canulación arterial a nivel axilar, ¿no? Se tiene que colocar con un graf y con un banding posterior a la zona de donde se ha insertado, distal a la zona donde se ha colocado el graf a nivel axilar, para evitar hiperperfusión distal, ¿no? Otra complicación puede ser la perforación, ¿no? Que puede ser a nivel in situ o puede ser a distancia, ¿no? Con complicación con un hematoma, casi las mismas complicaciones que el balón, ¿no? Puede haber linforragias, que hemos tenido varias complicaciones tipo linforragia. Puede haber también infección o puede haber trombosis, ¿no? Este es un metaanálisis en el que se muestra un conglomerado de todas las complicaciones que se han presentado en ECMO en varios centros, en este metaanálisis de 1800 pacientes, ¿no? Y considerando todos los tipos de complicaciones, vemos que la complicación más frecuente es la falla renal aguda, ¿no? La injuria renal aguda en 55% de los pacientes. Que requieren terapia de reemplazo renal, un 46%, sangrado mayor, un 40%, una reintervención quirúrgica por un sangrado, en un 41%, torácica, y le sigue la infección, ¿no? Un 30%, mientras que un menor porcentaje son el riesgo de isquemia miembro inferior, ¿no? 16%, o un stroke, o la amputación del miembro inferior, ¿no? En un 4%. Entonces vemos que esas son las complicaciones. Las más frecuentes son las falla renal, sangrado mayor y reintervención e infección. Entonces este es un algoritmo ya para conglomerar para reflexionar sobre el manejo integral sobre el que debemos tener en el caso de shock cardiogénico refractario, ¿no? Siempre una valoración por un equipo multidisciplinario, ¿no? Y ver siempre la estrategia que se va a plantear al paciente, ¿no? ¿Para qué le vamos a colocar un dispositivo de asistencia ventricular? Si es para el corto plazo y hay una falla izquierda predominantemente, o se necesita descomprimir el ventrículo izquierdo para disminuir su estrés, o si el paciente está en ECMO, ya no se plantearía inicialmente colocar un balón de contrapulsión intraórtico o un impela, ¿no? Ya si es que este no es el caso, si tenemos solamente falla ventricular izquierda, igual, ¿no? Hemos visto todos los dispositivos que tenemos para asistencia ventricular izquierda de corto plazo, ¿no? Si es para corto plazo, impela un Tandem-HEAR o un ECMO, ¿no? Si es intermedio, impela Tandem-HEAR. Y si es después de cirugía cardíaca, se puede valorar el Centrimer, ¿no? O el ECMO también. Si es falla biventricular, siempre a la cabeza el ECMO, ¿no? Central en caso después de que sea cirugía cardíaca o un Centrimap, ¿no? Y si es falla ventricular derecha, también siempre valorar los tiempos. Si es posterior a cirugía cardíaca, siempre valorar el Impella, Tandem-HEAR o un Centrimap. Y acá también lo que menciona es que si es que el paciente también necesita aporte respiratorio, ¿no? Si tiene Centrimap se puede agregar un oxigenador, o se puede, si no tiene como veno arterial, bueno, solo un veno venoso.
Eh, y así es como, bueno, se debería valorar al paciente, ¿no? De acuerdo al objetivo que tenemos con este paciente en el corto, mediano plazo, ¿no? Es para qué se le va a colocar un dispositivo de asistencia, ya sea ventricular izquierdo o derecho, si va a ser a recuperación, a trasplante o hacia colocarle otro dispositivo de asistencia de larga duración, ¿no? Entonces, como conclusiones, tenemos que la asistencia mecánica circulatoria de corta duración ha aumentado en los últimos años. La selección del dispositivo, bueno, depende en gran parte de la disponibilidad de los dispositivos, ¿no?, que tengan cada centro, ¿no? En estos centros tenemos, bueno, el balón, el ECMO y CentriMac, ¿no? Y el objetivo primario en el caso del balón es aumentar el aporte de oxígeno miocárdico y disminuir su demanda, ¿no? Tenemos otra conclusión, que el ECMO es más versátil, de rápido implante, no se puede colocar a pie de cama, tiene escasa invasividad y costo efectivo es superior, ¿no? Hay que individualizar el objetivo de la aplicación del ECMO en cada paciente, ¿no? Y no solo del ECMO, sino de todos estos dispositivos de asistencia de corto plazo. Y siempre valorar el abordaje multidisciplinar, ¿no? Entre anestesistas, cirujanos cardíacos, enfermeras y el resto de profesionales, ¿no?, que están implícitos en el manejo de las asistencias. Y bueno, básicamente eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Yo sí quisiera comentar algo, Cristian. Sí, sí, doctor. Un favor, ¿puedes poner en la foto de donde están los flujos que chocan? ¿Qué choca? Yo creo que es muy importante, para entender el ECMO es importante entender la Eh, fisiología del ECMO, cómo funciona. ¿Se refiere al Ese está bien, ese. Sí, ese. Entonces, vamos a ver que en el ECMO periférico va a haber un choque de flujos, ¿no? El flujo que va a dar el corazón y el flujo que va a dar el ECMO. Y el flujo que va a dar del ECMO va a ser producido por las revoluciones de la centrífuga. Entonces, muy bien lo que has dicho, de que este flujo va a generar una resistencia, va a aumentar la resistencia vascular periférica y eso va a aumentar la postcarga. Al aumentar la postcarga del ventrículo izquierdo va a aumentar la demanda de oxígeno. Y al aumentar la demanda de oxígeno va a dilatarse el ventrículo izquierdo, va a generar congestión pulmonar y la fibra miocárdica va a dañarse, por así decirlo, ¿no? Va a incrementar apoptosis, etc. Claro. Y eso es muy importante porque esa es una de las principales desventajas del ECMO. Y eso es algo que uno tiene que monitorear, o hasta qué punto esta presión me está generando más daño en el miocardio, o sea, más beneficio más beneficio que daño. Porque si bien es cierto que el ECMO te puede dar hasta 10 litros, te ayuda a todo tu cuerpo, le puede dar flujo a todo tu cuerpo, pero para el corazón va a ser una noxa, por así decirlo. No va a ser un alivio para el corazón. Para el corazón va a querer trabajar más. Entonces tú ves en el gráfico donde el corazón tiene más función, el corazón está luchando contra esta poscarga. Y en el otro lado vas a ver, cuando el corazón no tiene nada de contracción, el flujo va a impedir la apertura de la válvula aórtica. Y esto va a hacer que todo el flujo que venga del pulmón, que caiga el pulmón del ventrículo izquierdo, no pueda ser bombeado y todo el flujo vaya a congestionar los pulmones y esta distensión va a dañar en sí la fibra miocárdica. Entonces, ¿a qué uno va? Porque hay varias formas de, como tú bien dijiste, de disminuir este problema, ¿no? Podríamos aumentar drogas. Uno aumenta drogas, aumenta la contractibilidad y va a haber un sobreesfuerzo del ventrículo para luchar contra la resistencia. Claro. Pero las drogas, como saben, los inotrópicos aumentan el consumo de oxígeno y no mejoran la supervivencia. Debido a que aumenta el consumo de oxígeno, va a ser peor para la fibra miocárdica.
Entonces no es una opción muy inteligente. El otro es bajarle el flujo a las revoluciones. Uno baja el flujo, va a disminuir esta presión, pero va a disminuir también la perfusión de órganos. Y bueno, como tú bien dijiste, algo muy importante es el concepto del venting, del concepto de drenar la cavidad izquierda, que puede hacerse el balón, que puede hacerse con impela, con tandem hub. Y acá y a lo que iba es, vamos a ver que usar estos dispositivos de venting va a mejorar la supervivencia, porque el ECMO en sí solo, en muchos estudios no ha demostrado una mejoría de la supervivencia en shock cardiogénico, en general, o sea, hablando de shock cardiogénico propiamente dicho, en varios estudios antiguos. Por otro lado, es importante entender esto, ¿no? Esta poscarga que genera este flujo se va a manifestar de varias maneras. Como tú bien dijiste, la onda de presión, ¿no? Si hay onda de presión es porque hay apertura de válvula aórtica. Entonces vamos a ver que cuando hay onda de presión es porque el ventrículo tiene aún fuerza. Y vamos a ver que esta onda de presión va a ser y esta diferencial de presión va a ser un predictor de ECMO. Es un predictor positivo de ECMO. Si yo tengo onda, si yo tengo válvula aórtica que se abre, me habla de que el paciente tiene mejor pronóstico que el de la derecha, que una válvula que está cerrada, un ventrículo que se está dilatando, que como ven hay contraste espontáneo del ventrículo izquierdo, que se va a llenar la cavidad izquierda y va a generar congestión pulmonar, va a generar daño de fibra miocárdica. Y el problema del ECMO, muchos pacientes que es post-mortem en ECMO, es post-mortem y se encuentran lesiones de infarto de miocardio. Y es por esta sobrecarga que genera esta poscarga. Entonces, siempre un paciente con ECMO tienen que ver eso, la onda de pulso, tienen que ver en la eco la válvula si está abriéndose, las cavidades si están distendiéndose, la placa de tórax si se congestiona, tienen que evaluar también la diferencial de presión. Todo eso es parte de entender este mecanismo. Entonces, vamos a ver si evaluamos para qué forma de drenaje necesitaríamos en su caso. A ver, se me está yendo algo. Lo de la Arlequín. Para comentar algo de la Arlequín. Bueno, que no hemos visto Arlequín hasta ahora. Yo no he visto, por lo menos en el servicio. Pero el arlequín, claro, es cuando el pulmón no funciona bien, o sea, el pulmón no oxigena y el ventrículo izquierdo bombea sangre poco oxigenada y compite contra sangre oxigenada. Entonces, la parte y la parte inferior no, va a estar normal. Tuve en Berlín, hubo un caso de un paciente con tromboembolismo pulmonar y le pusieron un ECMO periférico. Evaluar este síndrome de Arlequín en la aorta proximal, más o menos para ver la saturación de oxígeno. Entonces, yo creo que es un tip interesante que uno podría realizar para hacer el diagnóstico. Porque en verdad, cuando uno tiene un ECMO periférico, uno no sabe en qué nivel de la aorta, eso no se puede, bueno, eso se puede... He escuchado su audio que se entrecorta. Ya. A veces no se puede, no hay un lugar exacto donde se dé este cruce de flujos. Entonces, uno tiene que tomar agas en diferentes lados de los miembros. Y bueno, esta estrategia del doctor que usó en Berlín me parece interesante de sacar un ave en la aorta proximal, ¿no? No siempre se va a hacer, pero... algo más a decir. Ya, yo creo que... No sé si hay preguntas.